No te llevarás a mi hijo. Mamá, mamá, la señora de la pared me quiere llevar. Corrió hasta la habitación de su hijo y lo abrazó. Tranquilo, hijo, fue solamente una pesadilla, le dijo mientras trataba de calmarlo. Mira, no hay nada, ¿lo ves? El niño aún lloraba y no quería soltarse de su brazo. Tranquilo, mi amor, yo estoy aquí, no voy a dejar que nada malo te pase. Poco a poco se fue calmando. Mami, ¿te quedas conmigo esta noche? Sí, hoy me quedo contigo, le dijo mientras lo arropaba. Se sentó en sus pies en el borde de la cama y comenzó a cantarle para que se durmiera. A pesar de la calma que mostraba, su interior era un torbellino de recuerdos. 30 años antes, una mujer había salido de la pared y tomándola de los pies tratando de llevársela con ella. Nadie le creyó y la convencieron de que solamente fue un sueño. ¿Fue acaso una coincidencia? ¿Era posible que los dos soñaran con lo mismo? Su mente adulta se negaba a creer que pudiera ser real esto. Era imposible. Mientras tanto, el niño se había dormido y ella comenzaba a dormirse también. De repente, una mano la tomó fuertemente. No te llevarás a mi hijo, alcanzó esta a gritar. No vine por tu hijo. Hace 30 años que te espero, y arrastró a esta por la pared, desapareciendo así su madre por completo. Y así damos inicio a Rincón Paranormal. Bienvenidos. La niña fantasma de la bodega. Trabajé durante 5 años en una tienda de abarrotes en la ciudad más grande del mundo, lejos de mi familia, de mi hogar, mi tierra y de mis costumbres. Varias noches en ese lugar donde nadie duerme, sola en mi habitación, intentaba conciliar el sueño que era interrumpido por la tristeza de no ver a mis hijos crecer. Lo único que me mantenía a flote era que la mayor parte de mi salario se los enviaba a ellos. Sabía que tenían una mejor vida, comida, un techo y estudio, cosa que no podía darles cuando vivía allí con ellos. Sin embargo, no estoy aquí para contarles eso, sino porque me fui y regresé a casa dejando un empleo estable. Mi trabajo era en el turno nocturno, el mejor pagado por alguna extraña razón. La oscuridad nunca me molestó. Uno se adapta a lo que sea para sobrevivir. Una noche, mientras ordenaba los productos en los estantes, limpiaba los cristales y recogía la basura, vi algo que me sorprendió. Al final del pasillo, entre las neveras de refrescos, había una niña pequeña y asustada, abrazando sus rodillas en el suelo. Hola pequeña, le saludé. Ya es tarde, deberías de irte para tu casa. Pero no puedo, estoy esperando a mi madre, respondió casi temblando. Tal vez se le hizo tarde, déjame llevarte a la estación de policía y ellos van a hallar a tu madre rápidamente. Pero yo sí sé dónde está. Fue a la bodega de allí, señalando con la punta del dedo hacia el sótano. No sabía qué pensar, sin duda estaba alterada por algo. Decidí seguirle el juego y luego la llevaría por ayuda. ¿Quieres ir a ver? Ella no está abajo, allí solamente hay cajas. Luego te ayudaré a llegar a tu casa, ¿te parece? Sí, me dijo algo aliviada. Se levantó del suelo y tomó mi mano. Nos dirigimos a la puerta. Saqué mi llave y la puerta se abrió. Abajo, dijo la pequeña. En ese momento, mi viejo celular vibró. Era un mensaje de texto de mi gerente, diciéndome que no baje al sótano esa noche y que si veo a una niña, que ella no es real, que entienda que no es real, que no baje al sótano por lo que más quiera. Luego de leer esas palabras, miré a la niña. Ya no era normal. Su rostro era gris, sus dientes eran manchas oscuras y su largo cabello estaba mojado y verdoso. La pequeña se adelantó y me sujetó con fuerza la mano, intentando jalarme escaleras hacia abajo. Con uso de toda mi fuerza y medio me solté de ella y me arrastré por los pasillos. Mi mano me escocía, me dejó una marca con su mano como si fuera ganado. Desde el umbral de la puerta del sótano
Me miraba y se estaba riendo. ¿Por qué no cuidas, mami?, preguntó. Luego escapé de esa tienda para jamás regresar. Como esta no es una mala película de terror, no regresé allí para resolver aquel misterio. Regresé a mi tierra. Claro, que hablé con el gerente para tener más explicaciones. Me platicó que esa niña ha de ser un fantasma o un demonio que aparece paulatinamente en la tienda. Convencí a las personas de que la llevaran al sótano, pero una vez que cruzaban el umbral con ella, la persona ya no regresaba. Desaparecería del mundo sin dejar algún rastro. Ya se había esfumado a 15 empleados en 20 años sin alguna explicación. Allí está el motivo del alto salario y de que solo contrataban a personas extranjeras. Tal vez debí de buscar algún otro empleo, pero pienso que todo pasa por alguna razón. Las palabras de esa niña se quedaron aquí. ¿Por qué no cuidas, mamá? Me hizo pensar en mis propios hijos. El dinero importa, sí, pero no a costa de ellos. Eso no se recupera, ni mucho menos así el tiempo. A veces me pregunto si esa niña, ese ser, se convirtió en eso porque la dejaron sola, o quizás su madre le falló. Miro mi marca y sé que yo no les fallaré a ellos, a los míos. El manicomio. Era mi primer día de trabajo en una institución psiquiátrica como personal de limpieza. Mi turno sería durante la noche. Tenía que tomar el tren ya que el lugar quedaba muy lejos de donde yo vivía. Entusiasmado, le conté a mi hermano sobre el empleo, pero su respuesta no fue de alegría, sino de asombro. ¿Estás seguro de que se trata de ese manicomio? Yo extrañado le respondí que sí y le pregunté por qué estaba tan asombrado. Lo que me respondió me descolocó por completo. Es imposible, ese manicomio está abandonado hace años. Después de... Basta, le dije interrumpiéndolo. Pensando de que se trataba de alguna broma para hacerme asustar, le contesté, se me hace tarde, adiós, deséame suerte, hermano, y sin intercambiar más palabras, salí corriendo a tomar mi tren. Era una noche de tormenta, qué mala suerte la mía. Estaba empapado por el agua. Al llegar allí, vi al gigantesco hospital. Su fachada era muy antigua y un poco deteriorada. El personal médico, enfermeras y demás trabajadores eran un poco extraños, algo silenciosos, pero me dieron amablemente la bienvenida. Sin demorar mucho más, empecé a recorrer limpiando los pasillos. Eran largos y algo oscuros. El ambiente era muy frío. Había algo en ese lugar que me incomodaba y me hacía sentir algo extraño. Después de horas limpiando, ya era medianoche y se terminaba mi turno. Solo me faltaba limpiar el pasillo donde se encontraban las habitaciones de los pacientes y después me iría para mi casa. Al llegar, lo que observé desde la ventana me dejó aterrorizado. Allí estaban los médicos y enfermeras aplicándole una serie de tratamientos a esas pobres personas que permanecían inmóviles en una cama de pies. Y manos, otros con chalecos de fuerza, tenían la cara cortada, aparatados, atornillados. En la cabeza a otros les faltaban partes, otros estaban cortados. Había líquido rojo por todas partes. Oía gritos de terror. Aterrado, grité para que dejaran en paz a esa gente. Ellos se dieron la vuelta y con un rostro siniestro fijaron sus ojos en mí y sin contestar alguna palabra, solamente se comenzaron a reír. Enojado, quise advertirles que se detuvieran, pero en un abrir y cerrar de ojos desaparecieron ante mí. Todo lo que había visto ya no estaba ahí, ni los pacientes, ni los médicos, ni las enfermeras. Todo se había ido. Temblando de miedo, empecé a correr por esos interminables y oscuros pasillos. Sentía risas y gritos, llanto y dolor. Veía almas rotando y pidiendo auxilio. Todo era muerte a mi alrededor.
Cuando todo ese horror había terminado, investigué acerca de ese lugar maldito del cual mi hermano me había advertido y lamentablemente no lo escuché. Muerte y torturas es un hospital psiquiátrico de Gran Bretaña, año 1920, en el Hospital Psiquiátrico de Gran Bretaña. Pacientes fueron asesinados por los mismos médicos y enfermeras del sanatorio que luego del homicidio a sus pacientes se fueron del mundo tirándose del último piso del edificio al verse descubiertos por la policía. El lugar quedó abandonado desde aquel día. Nadie se ha atrevido a comprar el edificio nuevamente. Las almas torturadas reviven cada noche lo sucedido. Siguen allí buscando escapar. El niño del columpio abandonado. En un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques había un parque olvidado que solía ser el corazón de las risas y juegos de los niños. Ahora solo quedan sombras y eco de tiempos felices. Entre los juegos oxidados y la maleza crecida destacaba un columpio de madera colgado de una estructura metálica que se balanceaba suavemente con el viento. Mateo, un niño de 8 años, había oído historias sobre el parque de su abuela. Ella le contaba cómo, durante su juventud, todos los niños del pueblo jugaban allí hasta la noche. Fascinado por estas historias, un día Mateo decidió explorar aquel parque él mismo. Sin decírselo a nadie, se aventuró hasta el rincón olvidado del pueblo, empujado por una mezcla de curiosidad y nostalgia por un tiempo que él nunca había conocido. El sol comenzaba a ponerse cuando Mateo llegó al parque. El lugar estaba envuelto en un silencio inquietante, roto solo por el crujido ocasional de las ramas y el susurro del viento. Mateo se acercó al columpio y con un poco de esfuerzo se sentó en él. Cerró los ojos y comenzó a balancearse, imaginando risas y los juegos que alguna vez habían pasado allí. De repente sintió una fría brisa en su nuca y abrió los ojos. Enfrente de él, parado a pocos metros, había un niño. Era pálido, con ropa antigua y ojos tristes. Hola, dijo el niño con una voz apenas audible. ¿Quieres jugar conmigo?, le preguntó. Mateo, aunque asustado, no pudo evitar sentir una extraña empatía por el niño. ¿Quién eres?, le preguntó Mateo. Me llamo Luis, respondió el niño. Solía jugar aquí hace mucho tiempo, pero un día me fui y nunca pude regresar. Mateo no entendía del todo lo que Luis quería decirle, pero algo en sus palabras lo llenó de tristeza. ¿Estás solo?, le preguntó Mateo. Luis asintió. Su figura parecía desvanecerse y reaparecer con cada soplo del viento. Estoy atrapado aquí, le dijo, esperando que alguien venga a jugar conmigo. Mateo sintió una mezcla de miedo y compasión. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Mateo. Luis señaló un viejo árbol al borde del parque. Hay algo enterrado allí. Si lo encuentras, podré descansar por fin. Decidido a ayudar a su nuevo amigo, Mateo corrió hacia el árbol. Comenzó a cavar con sus manos, rasgando la tierra dura. Después de un rato, encontró una pequeña caja de madera. La abrió y encontró una foto en blanco y negro del grupo de niños jugando en el parque, y entre ellos estaba Luis sonriendo. Regresó al columpio con la foto en la mano Mateo, pero Luis había desaparecido. En su lugar, Mateo sintió una cálida brisa y una sensación de paz. Supo que Luis finalmente había encontrado el descanso eterno. Mateo volvió a casa con la foto y la historia de su encuentro. Su abuela, al ver la foto, reconoció a los niños de inmediato y dijo: ellos eran mis amigos. Mientras sacaba lágrimas de los ojos, Luis desapareció un día y nunca lo volvimos a ver.
dijo su abuela. Desde ese entonces, el columpio abandonado del parque ya no se balanceaba solo. Cada vez que Mateo visitaba ese lugar, sentía el espíritu de su amigo estando en paz, agradecido por haber sido recordado y liberado del olvido eterno. Y hasta aquí el episodio del día de hoy, queridos oyentes de Rincón Paranormal. Espero que les haya encantado, al igual como a mí, narrarles como siempre estas anécdotas e historias paranormales. Así que los veo el día de mañana. Se cuidan mucho. Bye bye.